Para nadie es un secreto que en el mundo existe un puñado de enfermedades que parezcan sacadas de una película de los 80s, con putrefacciones de plastilina y deformaciones que se ven sumamente exageradas. Como siempre, la realidad siempre supera la ficción. Existe un grupo de enfermedades raras y loquísimas que la OMS nombró como las enfermedades tropicales desatendidas. Sí, un grupo como los Power Rangers o como los Beatles. En este grupo encontramos enfermedades muy famosas como la teniasis, el Chagas, la oncocercosis y por supuesto la leishmaniasis. Una enfermedad que lleva más de 100 años bien detectada pero no muy bien conocida y que al día de hoy supone un riesgo a la salud pública en países tercermundistas como México. ¿Qué es la leishmaniosis? ¿Qué la causa? ¿Cómo se descubrió? ¿Cómo la detectamos? ¿Cómo la tratamos? Esas cosas las vamos a ver el día de hoy. Quédate porque el día de hoy vemos leishmaniasis. A finales del siglo XIX, en la India, comenzó a expandirse una misteriosa enfermedad entre las tropas británicas. Una misteriosa enfermedad que causaba fiebre prolongada, hinchazón de vaso, pérdida de peso, palidez y, en ocasiones, manchas oscuras antes de llevar inevitablemente a la muerte. Este hecho llamó la atención de médicos e investigadores de todo el mundo, dedicados a encontrar al agente causal y, con ello, una posible cura. Fue entonces cuando el médico militar William von Leishman, con una versión temprana de la tinción modificada de Romanowski, observó células inmunes con pequeños cuerpos ovalados en su interior, similares a los de alguna especie de tripanosoma. Todo esto ocurrió al estudiar muestras de un soldado británico destinado a la India que posteriormente moriría. En mayo de 1903, Leishman publicaría un artículo con sus hallazgos en el British Medical Journal, convencido de que el organismo que había encontrado era simplemente una especie de tripanosoma, y sin tener idea de lo que realmente había descubierto. Este estudio llega rápidamente a las manos de Charles Donovan, quien se encontraba en la India investigando el Kala-Azar. Donovan, al comparar los resultados de los estudios de Leishman con los suyos, descubre que estos cuerpos intracelulares no son una especie de tripanosoma, eran el agente causal de la enfermedad. Y como una respuesta directa al Leishman, Donovan publica en la misma revista médica una respuesta clara. Mi amigo, tú no encontraste tripanosomas, tú acabas de descubrir un parásito. Increíble el Twitter de antes, bueno, ahora ex. Con esto, en 1904, el influyente médico Sir Ronald Ross, conocido por descubrir el ciclo biológico de la malaria, bautiza oficialmente al parásito como Leishmania donovani, en honor a sus descubridores Leishman y Donovan. Ahora, ¿quién es ese tal Leishmania? Leishmania es un género protozoario de parásitos para el ser humano pertenecientes al grupo Kinetoplastida y al orden Trypanosomata, lo que nos indica que cuenta con una herramienta muy particular, el cinetoplasto. Una región conformada por una extensa red de DNA extranuclear encapsulada dentro de su única mitocondria altamente especializada, como si fuera el corazón de su sistema energético. Y sí, es pariente cercano del tripanosoma, ese otro parásito famoso capaz de causar el mal del Chagas y la enfermedad del sueño. Ahora, hay que destacar que existen 4 subgéneros principales de Leishmania, uno no aceptado oficialmente, pero me adelanto al futuro. Leishmania leishmania, Leishmania bania, Leishmania mundinia y Leishmania sauroleishmania. Estos subgéneros son importantes desde el punto de vista clínico, epidemiológico, evolutivo, pero hablaremos de ellos más adelante. ¿O no? Porque además de eso existen complejos, grupos de especies muy similares, lo que hace que la taxonomía de estos bichitos sea de verdad un desmadre. De momento, basta saber con que el subgénero Viania incluye especies como Brasilensis, Peruviana, Shawi, mientras que el subgénero Leishmania incluye a los clásicos como Leishmania donovani, Leishmania mexicana, Chagasi, Infantum, Tropica, por mencionar algunos. ¿Y los otros 2 subgéneros? Con ellos no nos vamos a meter el día de hoy. En esta tabla vas a encontrar a tu Leishmania favorita para que la adoptes. Bueno, no la adoptes, simplemente quiero que sepas que existen más parásitos que Pokémones. Estas criaturas microscópicas son las causantes de la leishmaniosis, una enfermedad infecciosa que se transmite al ser humano a través de vectores biológicos conocidos como flebótomos, insectos diminutos que parecen mosquitos pero no lo son. En América, el Nuevo Mundo, tenemos al género Lutzomia, mientras que en África, Europa y Asia, el Viejo Mundo, el responsable es Phlebotomus. Ambos son igual de pequeños, igual de molestos y muy eficientes como vectores. Es importante destacar que el principal modo de transmisión de este parásito es a través de la picadura del flebótomo. Aunque existen otras rutas menos frecuentes, también son relevantes, destacando la vía vertical en la que la madre es capaz de transmitir el parásito al hijo o producto durante el parto o el embarazo. También se puede transmitir a través de trasplante de órganos, transfusiones sanguíneas o inclusive por compartir agujas. Se estima que anualmente entre 700.000 y 1.2 millones de personas nuevas adquieren la leishmaniosis en cualquiera de sus presentaciones. Y según las últimas cifras de la Organización Panamericana de la Salud, se estima que hay aproximadamente 12.000 millones de personas infectadas en el mundo. Pero esta cifra puede llegar a variar e inclusive aumentar debido a las migraciones masivas, a las deforestaciones, al calentamiento global o al aumento de la pobreza, ya que estos factores provocan de manera directa o indirecta el desplazamiento de flebótomos o de personas infectadas a lugares donde no se consideraba endémico. Pero bueno, Leishmania realmente se considera un parásito cosmopolita.
Y en general se han informado casos de leishmaniosis humana autóctona en casi todos los continentes, con excepción de Australia y la Antártida. En Australia pasa un caso interesante, ya que si bien sí cuentan con su propia especie de leishmania, conocida como Leishmania macroporum, esta especie es incapaz de causar la enfermedad en humanos, limitándose a infectar canguros guálaros y wallabies. Claro, esto no quiere decir que un australiano esté exento de presentar la enfermedad. Entre 2008 y 2014 se detectaron casos de personas extranjeras o viajeros australianos que visitaron zonas endémicas de leishmaniosis, llevando consigo especies como Leishmania donovani o Leishmania tropica al continente. Sin embargo, es posible que su diseminación no llegase a completarse debido a que su vector flebótomo no se encuentra en Australia, ya que Leishmania macroporum se transmite al canguro no por un flebótomo, sino por otro insecto hematófago, la mosca mordedora Forcipomia. Y recordemos que las leishmanias que infectan al ser humano están altamente adaptadas a su vector flebótomo, por lo que no pueden sobrevivir fuera de ellos, o de nosotros. Y precisamente esto es lo que elimina a la Antártida de la ecuación, ya que por su clima frío es imposible para un flebótomo desarrollarse correctamente en esta zona. Por lo que queda claro que existe un estrecho lazo entre leishmania y su vector para determinar cuáles van a ser las zonas endémicas. Y ya que el flebótomo prefiere zonas tropicales y subtropicales, húmedas y cálidas, los países de Brasil, Kenia, Sudán y Etiopía se han vuelto zonas peligrosamente endémicas de leishmaniosis. Pero claro, esto no descarta otros países donde también vamos a encontrar una gran carga de leishmaniosis, como México, Colombia, Perú, Paraguay, Venezuela o Argentina. Mira, bobo. Un aspecto fascinante y poco conocido de Leishmania es que su reproducción sexual ocurre dentro del intestino del flebótomo. Por esta razón, algunos autores han propuesto considerar al vector no solo como su transmisor, sino también como su host definitivo. Aunque esta idea puede llegar a contrarrestar con la enseñanza tradicional de Leishmania, lo cierto es que el hospedador definitivo es aquel en el que se lleva la reproducción sexual del parásito. Así, mamíferos infectados como perros, roedores, marsupiales e inclusive el ser humano desempeñan el papel del hospedador intermediario, y en muchos casos también pueden servir como reservorios naturales del parásito. ¿Cuál es la diferencia? El reservorio o reservorio es el organismo que mantiene el parásito en la naturaleza, asegurando su persistencia. El hospedador intermediario es aquel en el que el parásito va a completar una etapa de su desarrollo, generalmente la sexual, sin completar su ciclo sexual. Mientras tanto, el ser humano también actúa como un hospedador accidental, que participa en el ciclo biológico sin ser esencial para la perpetuación natural del parásito. Ahora bien, para comprender cómo es que Leishmania sobrevive, se adapta y viaja entre hospedadores, primero hay que conocer cómo luce. Sí, y como todo buen parásito, Leishmania cambia de forma según donde se encuentre, y no solo es un cambio superficial. Cada forma tiene funciones específicas y estructuras adaptadas a su entorno. En general hablamos de dos formas principales. El promastigote, predominantemente en los invertebrados, es aquella que vive feliz en el intestino del flebótomo. Esta forma flagelada, alargada y móvil de Leishmania mide entre 8 y 20 micras dependiendo del subgénero. Generalmente suele presentar un núcleo central, aunque claro, esto va a depender del subgénero de Leishmania del que estemos hablando, y por supuesto un cinetoplasto ubicado en la base del flagelo y cerca de los cuerpos basales. Visualmente da la impresión de parecer una gota alargada con cola o tal vez un espermatozoide muy cabezón. Funcionalmente el promastigote metacíclico es la forma infectiva para los mamíferos, ya que cuando el flebótomo se acerca a picar para alimentarse, libera promastigotes al cuerpo, que al ser fagocitados por el sistema inmune pasarán a su segunda etapa. El amastigote, predominantemente en vertebrados, es la etapa intracelular obligada que se especializa en resistir a la fagocitosis y evadir al sistema inmunitario de cualquier forma. Con forma ovalada, más pequeños y sin flagelo libre visible, miden entre 2 y 4 micras. Tiene un núcleo y un flagelo oculto dentro de sí, y el cinetoplasto, que ya no va a ocupar todas sus energías para moverse, sino para multiplicarse por fisión binaria dentro de las células. Estos pequeños leishmanitos son aquellos que describió William Leishman allá por 1903 y que actualmente se conocen como cuerpos de Leishman-Donovan. Pueden variar en su tamaño, pueden variar en su cantidad, claro, dependiendo completamente del subgénero del que estamos hablando. Y conociendo esto podemos conectar y entender cómo es que estos parásitos se desarrollan en sus diferentes hospedadores. Todo comienza cuando el flebótomo hembra infectado se alimenta de una persona, porque creo que lo pasé por alto más atrás, pero es importante destacar que las hembras son aquellas que transmiten la enfermedad, porque son las que se alimentan. Al posarse sobre la piel introducen su aparato bucal llamado probóscide hasta encontrar un vaso sanguíneo, y una vez que lo detecta libera un cóctel de sustancias anticoagulantes y antiagregantes presentes en su saliva para poder alimentarse sin dificultad. Pero en esta saliva también viene algo especial.
un puñado de promastigotes metacíclicos que van a utilizar al flebótomo como caballo de Troya para poder ingresar a nuestro cuerpo. Además, se ha detectado que el parásito dentro del flebótomo es capaz de generar una especie de gel similar a un biofilm bacteriano que causa una obstrucción estomoideal en el tracto digestivo del insecto. Esta obstrucción obliga al flebótomo a regurgitar todo el contenido de su tracto digestivo y con ello libera más promastigotes al cuerpo humano. Se estima que un solo flebótomo puede liberar entre 10.000 y 100.000 unidades de promastigotes por picadura, pero solo entre el 1 y el 10% de ellos han alcanzado la etapa de promastigote metacíclico, es decir, la verdaderamente infectante. Aún así basta con unos cientos de ellos para iniciar una infección. Una vez dentro del cuerpo, los macrófagos tisulares, o sea, esos policías locales del sistema inmune, van a detectar el parásito y van a intentar eliminarlo por fagocitosis. Pero ellos van a ser quienes van a terminar sorprendidos. Tras ser fagocitados, los promastigotes metacíclicos van a activar un arsenal de mecanismos que van a inhibir la maduración del fagolisosoma y además van a desactivar al macrófago. En México le podríamos decir soborno, pero es más como una especie de control mental, no sé, o bueno, sí, soborno. Ya una vez dentro del macrófago, el ambiente ligeramente ácido favorece a que los promastigotes se transformen en amastigotes, esa forma intracelular que se replica mediante fisión binaria como loca. El macrófago, además de servirle como refugio, se va a convertir en su taxi por todo el cuerpo, además de servirle como su más grande defensa contra el sistema inmune humoral, o sea, los anticuerpos y el complemento. Cuando ya hay suficientes amastigotes dentro de un macrófago, estos van a reventar a la célula y van a liberarse como consecuencia, lo que va a propiciar a que otros macrófagos se los coman y vayan repitiendo el ciclo. Esta replicación exponencial daña tejidos, daña órganos y termina afectando gravemente la salud del paciente. En ese estado, otra hembra del flebótomo no infectada va a alimentarse del paciente. Y es precisamente ese daño tisular asociado con la creación de la herida lo que va a generar que el flebótomo hembra capte macrófagos de la piel o incluso en circulación. Al llegar al intestino del insecto, los cambios de temperatura y pH desencadenan la transformación inversa. Los amastigotes se transforman en promastigotes móviles con flagelo. Ahora, si bien recuerdas, yo te había dicho que la reproducción sexual se lleva a cabo adentro del mosquito, por eso es su hospedador definitivo. Pero esto no ocurre siempre, ya que se ha detectado que cada 1000 reproducciones asexuales ocurre una reproducción sexual. Pero claro, todos estos estudios siguen en investigación, por lo que es como más un dato interesante. En un lapso de 24 a 48 horas, estos promastigotes inmaduros van a atravesar una serie de subetapas que va a terminar convergiendo en la creación del promastigote metacíclico, o sea, la etapa infectante. Estos migrarán a la región bucal del flebótomo listos para ser transmitidos a su siguiente víctima. ¿Quién será ahora? ¿Un perro, un roedor silvestre, otro humano? Y así el ciclo continúa. Ahora, la Organización Mundial de la Salud reconoce 3 principales manifestaciones de la leishmaniasis humana: la visceral, la cutánea y la mucocutánea. Algunos autores proponen que en realidad existen solo 2 formas verdaderas, la visceral y la mucocutánea, siendo la cutánea una fase inicial de esta última. Pero como esperamos a que la OMS me patrocine, vamos a trabajar mejor con su información. Comencemos con la forma más clásica, la cutánea, también conocida como el botón de oriente o la úlcera de los chicleros. En México, los chicleros son quienes se internan a la selva para recolectar látex del chicozapote, la base natural del chicle. Estas actividades son comunes en las regiones tropicales como Quintana Roo o Campeche, donde además de chicozapote habita... Claro, después de una muy larga jornada laboral y por lo expuestos que están los chicleros a las picaduras de Luxomia, muchos solían desarrollar esta úlcera característica, y así nació el término regional, úlcera del chiclero. El chiclero. Se trata de una manifestación localizada que comienza con un eritema en el sitio de la picadura del flebótomo. Días o semanas después, dependiendo del estado inmunitario del paciente y, claro, de la especie de leishmania que tenga, este eritema va a evolucionar a una pápula. Pápula que se ulcera en el centro, con bordes elevados bien definidos, hiperpigmentados y con apariencia seca o exudativa. Puede variar. En algunos casos pueden presentarse lesiones satélite, que generalmente no suelen evolucionar a úlcera, pero en el peor de los casos, la úlcera madre puede desarrollar una coinfección bacteriana. Un día tendremos uno o varios videos hablando de Staphylococcus, pero hay que recordar que Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis viven en la piel de manera normal, y dependiendo del día, pueden ser amigos o enemigos. En el segundo de los casos, generalmente suelen complicar mucho estas lesiones. Como en todas las manifestaciones clínicas, la leishmaniasis no va a ser la excepción. Pueden presentarse formas muy bien conocidas o formas atípicas de la enfermedad, pero seguramente esto lo hablaremos en un video individual de leishmania mexicana. Por ahora construiremos una tabla que te ayuda a conocer lo esencial de cada forma clínica. Luego tenemos la leishmaniasis mucocutánea, también conocida como UTA, en regiones andinas como Perú.
La enfermedad comienza como la forma cutánea, pero las lesiones satélites se extienden hacia las mucosas, principalmente las nasales y las orales. Sin tratamiento puede progresar a la orofaringe o a la laringe, afectando cartílago, cuerdas bucales y destrucción de tejidos que puede llevar a deformaciones faciales graves, discapacidad y en casos extremos incluso la muerte. No les voy a dejar imágenes sobre eso porque generalmente suelen ser un poquito escandalosas ese tipo de lesiones, pero si les interesa, aquí abajo van a encontrar la bibliografía en la que me inspiré y pues ahí vienen muchas imágenes. Y algo muy importante es que a diferencia de la forma cutánea que suele ser autolimitada, esta no lo es. Finalmente, la forma más grave y agresiva de todas es la leishmaniasis visceral, también conocida como el Kala-Azar, término que en hindi significa enfermedad negra. Esta puede aparecer hasta 8 meses después de la picadura del flebótomo, por lo que el paciente ni por aquí de que haya sido causa de un mosquito. Esto se debe a que la leishmaniosis puede permanecer latente o asintomática dependiendo del sistema inmune del paciente. Tras la infección, los macrófagos portadores del parásito migran a través del sistema reticuloendotelial, alcanzando ganglios linfáticos, hígado y vaso, donde pueden causar inflamación crónica, adenopatías y hepatosplenomegalia. Al verse sobrepasadas las defensas, tocará activar la fiebre y destinar recursos esenciales para combatir la infección, lo que puede traducirse en pérdida de peso y síntomas generales. Y cuando el parásito llega a la médula ósea, afecta la producción de células sanguíneas, causando anemia severa, fatiga extrema, hipoxia y malestar general. Y como lo hemos mencionado antes, Leishmania es capaz de atravesar la placenta, infectando así al feto si la paciente está embarazada, lo que puede derivar en abortos o mortinatos. Por suerte, no se ha demostrado que Leishmania sea teratogénica. Y por si esto no fuera suficiente, el parásito también es capaz de atravesar las barreras hematoencefálicas, provocando meningitis, convulsiones e inclusive llevando al paciente al coma. De hecho, en observaciones con perros que lamentablemente enfermaron con leishmaniasis visceral, se han detectado comportamientos un tanto extraños como agresión transitoria, episodios paralíticos y fotofobia. En este punto, la enfermedad se vuelve impredecible y puede afectar riñones, pulmones y prácticamente cualquier órgano, ya que el parásito se encuentra en la circulación sistémica. Como puedes ver, las manifestaciones clínicas de leishmaniasis pueden variar enormemente en gravedad, y mientras unas pueden curarse solas, otras pueden dejar secuelas permanentes, o inclusive causar la muerte. Y a todo esto, ¿qué hace tu sistema inmune en todo este desastre? La respuesta inmunitaria frente a una primera infección de Leishmania, bueno, digamos que no es su mejor momento. ¿Te lo puedes imaginar así como la escena de Bob Esponja en el que todo su cerebro es un caos? Así mero. Las defensas contra Leishmania dependen en gran parte del equilibrio entre dos tipos de células T auxiliares, las Th1 y las Th2. Si predomina la respuesta Th1, se libera interferón gamma, citosina que activa a los macrófagos y promueve que estos destruyan al parásito en sus fagolisosomas. Pero si gana la vía Th2, se liberan interleucinas como la interleucina 4, 5 y 10, más efectivas contra parásitos extracelulares, y pues Leishmania no es uno de ellos, así que el parásito sobrevive y pues eso no es lo que queremos. Básicamente, si tu sistema se va por la vía Th1, bien por ti, pero si se va por la vía Th2, bueno, suerte con tu hígado, vaso y médula ósea. Este esquema que encontré ilustra de manera muy didáctica lo que ocurre con tu sistema inmune sin entrar en tantos detalles. En primer plano tenemos a los mastocitos, especialistas en alergias que en su intento por ayudar liberan interleucinas de tipo Th2, lo que sin querer termina ayudando al parásito. Los granulocitos, como los neutrófilos, eliminan a los parásitos mediante fagocitosis, liberación de sustancias reactivas de oxígeno y trampas NET, que es básicamente convertirse en kamikazes. La situación es que Leishmania posee resistencia a estas sustancias, lo que solo presenta una solución momentánea. Por otra parte, tenemos a las células presentadoras, que secretan tanto sustancias Th1 como Th2, o sea, le dan forma a la respuesta, pero también permiten que el parásito se salga con la suya. Las natural killer van a lo que van, se ganan el sueldo, pues secretan interferón gamma que permite que la respuesta Th1 se monte correctamente. Entonces todo esto desemboca en que la respuesta Th1 sea montada correctamente, y los macrófagos infectados se diferencian en macrófagos M1 que literalmente van a bombardear a los mastigotes hasta que se les acaben las defensas. Básicamente le van a aventar una bomba nuclear. Porque hay que recordar que Leishmania inhibe la producción de radicales libres, modifica las señales del complemento y sabotea el ensamblaje del fagolisosoma. Es como ese inquilino que llega a tu casa, te roba tu sillón, tu comida y encima le cambia la clave al Wi-Fi. Este tema de la respuesta inmune contra Leishmania es un tema del que podríamos hablar durante horas, pero hoy no es el día. Entonces quédate con esto, la defensa eficaz contra Leishmania es la respuesta Th1. Lo demás es caos. Y ahora, ¿cómo sabemos si tenemos un parásito que hackea macrófagos? Bueno, antes que nada hay que recordar que Leishmania no es el único bicho que causa lesiones raras y fiebre persistente. Existen otros bichos y enfermedades que no son precisamente de origen infeccioso que dan síntomas muy similares, como la esporotricosis, la lepra, el paludismo,
el lupus, ¿sí? El de House, la oncocercosis, entre otros. Algunos son infecciosos, otros no, pero pueden confundirse. Por eso, un diagnóstico correcto contra la leishmaniasis es la clave. Existen diferentes técnicas para detectar la leishmania y se agrupan en los métodos directos, donde puedes ver al parásito, y en los métodos indirectos, donde ves el rastro del parásito. La técnica de microscopía se basa en la detección de los cuerpos de Leishman-Donovan con ayuda de una tinción de Grait o de Giemsa. Esto puede ser en un raspado, en una biopsia o en un aspirado de la lesión. En los casos del Kala-Azar se suelen utilizar aspirados de médula ósea, vaso o ganglios linfáticos. Lamentablemente este método cuenta con baja sensibilidad en las etapas tempranas de la enfermedad. La ventaja es que es rápido y barato. El cultivo también se puede utilizar como método diagnóstico, ideal si tienes paciencia y un laboratorio. Se pueden utilizar medios selectivos y específicos para Leishmania como el Novi McNeil-Nicol o medios modificados como el Schneider Drosophila medium acondicionados con suero fetal bovino, antibióticos y mucho cariño. Esta es una forma muy útil para aislar al parásito y utilizar la línea celular para futuros estudios. Lo malo es que tarda en crecer y es susceptible a contaminaciones. En las técnicas serológicas, aquí no buscas al parásito, buscas los anticuerpos que tu cuerpo produce contra él. Entre ellas destaca la inmunofluorescencia indirecta, la prueba de ELISA, la inmunocromatografía y el Western blot. Estas técnicas se utilizan casi de manera exclusiva para la forma visceral, ya que es casi un desperdicio de recursos detectar leishmaniasis cutánea con esto. Además, en pacientes inmunodeprimidos, como por ejemplo con VIH o que estén tomando tratamiento, estas pruebas pueden fallar, dando resultados falsos negativos. También existe una prueba tipo prick test llamada intradermorreacción de Montenegro. Esta prueba, más que para un diagnóstico, te permite saber si tu sistema inmune ya conoció a Leishmania y generó inmunidad ante ella. Se suele inyectar un antígeno de Leishmania y se observa si hay una reacción inmunitaria local. Pero mucho ojo, cuate, porque esta prueba no distingue entre una infección activa de una pasada. No se suele utilizar en pacientes inmunodeprimidos y definitivamente no se usa para detectar la forma visceral de leishmaniasis, porque suele dar negativa. Por último tenemos nuestro gold standard o prueba de oro, la técnica de biología molecular conocida como PCR que te permite detectar el ADN del parásito inclusive en cantidades muy pequeñas. Es súper sensible y útil para confirmar casos dudosos, además te permite saber si tu leishmania se apellida Chagassi, Infantum, Donovani, Pérez. Lo malo de esta prueba es que generalmente suele ser cara, necesitas a personal altamente capacitado, un termociclador y los primers específicos. Pero bueno, como consejo personal, priorizar tu salud nunca va a salir caro. ¿Y qué pruebas usar según la forma clínica? Para la forma cutánea se recomienda una microscopía teñida con Giemsa y una PCR. En México, según la Secretaría de la Prevención y la Promoción de la Salud, no es tan recomendable utilizar el cultivo como método diagnóstico, sino como para método epidemiológico. Esto pues claro porque requiere de 30 días o más para completarlo y aquí el tiempo es determinante. La forma mucocutánea se atiende principalmente con PCR y una microscopía a biopsias del tejido infectado. Por otra parte, la forma visceral sí o sí requiere de visualización microscópica de un aspirado de vaso o de médula ósea, preferentemente de médula ósea, ya que si bien la del vaso tiene una sensibilidad cercana al 100%, suele ser peligrosa, mientras que la sensibilidad de un aspirado de médula ósea suele oscilar entre el 80 y el 90%, igual es bueno. También requiere de una prueba serológica, preferentemente ELISA o inmunocromatografía y su PCR de cajón. ¿Y las pruebas de inoculación en animales de laboratorio? Ya no se recomiendan por razones éticas. Como alternativa se podrían utilizar medios celulares como estos, pero recordemos que esto va más dirigido a investigación y epidemiología, entonces ni al caso. Esto lo menciono porque revisando el manual mexicano para el diagnóstico de leishmaniasis, encontré que te dan la opción de utilizar animales de laboratorio, pero no es tan recomendable ya que puede tardar hasta un año en generar la infección, y pues un año no lo tiene un paciente. Diagnosticar leishmania no es sencillo, pero con una buena historia clínica y las pruebas adecuadas es posible atraparlo antes de que cause estragos. Así que la próxima vez que tengas fiebre, splenomegalia, anemia y un historial de picadura de mosquitos en la selva tropical, no lo ignores. Puede que no sea dengue, puede que no sea COVID. Puede que tengas un protozoo haciendo home office desde tu vaso. Muy bien, ya lo tenemos. Ahora toca eliminarlo. Los fármacos utilizados para tratar la leishmaniosis se conocen como los antimoniales pentavalentes y actúan como saboteadores internos del parásito. Aunque actualmente sus mecanismos de acción no están bien comprendidos, se cree que una vez dentro de Leishmania se transforma en una forma tóxica que colapsa su metabolismo energético, inhibe su sistema antioxidante y provoca una sobrecarga de radicales libres. Básicamente lo envenenan desde adentro y activan a tu sistema inmune para que dé el golpe final. Ahora recordemos que la leishmaniasis cutánea en muchos casos es autolimitada, es decir, tu propio sistema inmune lo resuelve. Eso no quiere decir que siempre debamos dejarla a su suerte. Las principales opciones terapéuticas incluyen antimoniales como el estibugluconato de sodio o el glucotime.
La paramomicina tópica, un aminoglucósido con acción antiparasitaria, es útil en casos localizados. También se ha detectado que el fármaco antifúngico anfotericina B liposomal es útil contra leishmania. La formulación liposomal reduce su toxicidad. En caso de que tu leishmania tenga resistencia a los antimoniales, se utiliza la miltefosina, un fármaco oral que se ha demostrado que tiene efectividad contra leishmania, pero está contraindicado en mujeres embarazadas debido a su potencial teratogénico. Y en algunos casos el tratamiento suele acompañarse de crioterapia, especialmente si las lesiones están bien localizadas. O imiquimod tópico al 5%, que es un modulador inmune que ayuda a que tu cuerpo le patee el trasero al parásito. Es importante recalcar que aquí no vamos a hablar de la dosis para cada medicamento, ya que esto es divulgación científica, no es una consulta médica. Y cualquier tratamiento debe ser previamente recetado por un médico, ya que la mayoría de estos fármacos tienen efectos adversos y la automedicación a veces más que ayudar empeora las cosas. Y lo que puede empezar como una úlcera puede terminar peor si decides jugar al Dr. Google. Con todo esto, después de más de 100 años del descubrimiento del parásito, ¿existe alguna vacuna? Lamentablemente en la actualidad no existe ninguna vacuna para humanos. Existen algunas versiones para perros de uso veterinario, pero para humanos seguimos esperando avances. Así que por ahora, tu mejor defensa sigue siendo la prevención del vector, que esta prevención se basa en el uso de mosquiteros impregnados con insecticida, el uso de repelentes y ropa protectora si vives en zonas endémicas, y eliminar los criaderos de mosquitos flebótomos que se obtienen al acumular materia orgánica cerca de las casas, evitando la acumulación de hojarescas, troncos podridos o de basura. Y claro, también juega un papel importante el control de los reservorios, ya que recordemos que los perros, los roedores y en algunos lugares los marsupiales pueden ser reservorios de leishmania. En zonas rurales es clave vigilar la salud de tus perros y, si es posible, realizar campañas veterinarias para detectar y tratar los casos. También es importante evitar el contacto con roedores silvestres. Sí, suena obvio, pero más de uno cree que tener una ardilla o un conejo silvestre es buena idea, porque si bien es casi imposible eliminar al vector y sus reservorios, tampoco hay que ponerle alfombra roja para que entre. Por mi parte es todo, espero que te haya gustado y te haya resultado útil este video, y si no, al menos que te haya resultado interesante. Este es un pequeño proyecto que va empezando y seguramente tú me vas a notar nervioso en estos primeros videos, pero te aseguro que lo hago con mucho amor y previa preparación, y pues si alguna vez tienes algún tema o alguna duda puedes contactarme. Te agradecería que si te gustó el video le dejes un me gusta y te suscribas, y si tienes alguna recomendación o algún tema que quieres que manejemos, pues estoy abierto para esto, ¿vale? Muchas gracias por quedarte hasta el final, mientras comes, haces del baño, no sé qué estés haciendo ahorita, pero te agradezco, te mando un fuerte abrazo y yo seguiré subiendo videos. Mi nombre es Dan Sigris y pues chao.